si usted me permite, voy a hacer una muy breve improvisación de su legajo, que varía gran parte del programa hacerlo en su totalidad. Así que me va a disculpar si lo abrevio un poco, doctor. Con gusto, no hay problema. Bien, estamos hablando con el doctor Carlos Moreno, fiscal de la Cámara del Poder Judicial de Chubut, docente universitario en Derecho Político, Historia del Pensamiento Político por concurso de opción. Es decir, que no hubo ningún tipo de mano extraña, esto es de acuerdo a las capacidades, ¿no? El concurso, y si no me equivoco, doctor. Perfecto, sí. Profesor de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, escritor, columnista radial, director responsable del portal Mangrullo del Sur, diversos tipos de Patagonia, Punto Crítico, la Patagonia en 2 guerras mundiales y el proyecto geopolítico, Patagonia y Malvinas, A Flor de Piel y otros tantos. Ha tenido varios trabajos televisivos, El Espacio y los Hombres, diversos tipos de distinciones, Premio Nacional Arturo Jaureche 2011, Premio Nacional Web en 1980, y con diversas concursos nacionales e internacionales. Así que bueno, lo he hecho un poquito abreviado para que la gente tenga una templanza general de todo su trabajo. Y tengo esto que me hizo llegar por si el señor Marco Rosselli, un libro de su autoría muy interesante, que viene muy bien en estos tiempos, bajo el prisma, aportes para la construcción de una geopolítica de la patria griega, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, lo que usted nos estaba explicando, interviene un poco la famosa frase de Jaureche, inteligencia. Sí, señor. O sea, es decir, perfecto. ¿Nos podría explicar un poquito entonces qué es? ¿Cómo no? Arturo sostenía claramente de que una de las características fundamentales de la colonización era sentirse dominado, y ello implicaba pensar como el dominador, y que la verdadera independencia implicaba actuar con la determinación de sentirse libre y, en segundo lugar, no hacerlo con esa marca, y que una de las características, utilizando esas imágenes que él utilizaba para graficar su explicación, decía que nunca le hizo falta, salvo excepciones, al Imperio Británico mandar un ejército de ocupación. Bastaba con la formación intelectual de una inteligencia nacional ausente. Y tenía una larga explicación de todo ello. Pensábamos como quieren que pensemos, no con el concepto de la autodeterminación, y que nuestra verdadera independencia y nuestra verdadera libertad vendría por ese campo. Todo lo demás vendría después. Perfecto, quedó más que claro. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué medios se utilizan para lograr que un pueblo piense como quiere que pensemos aquellos que nos desean dominar, doctor? Bueno, hubo épocas en nuestra historia, como también lo contaba Arturo, de que en cada rincón de la Argentina había que parar un barrilito, pararse arriba y hablar a la gente directamente, que fue la gran lucha de Forja durante la década infame, en la época de las grandes entregas de los años 30, antes del 45, que implicaba, ¿no es cierto?, de que la prensa dominante hacía el discurso del opositor, del dominador, y que por lo tanto había que hablar directamente al pueblo y hacerse sentir con ese discurso. En cada esquina hay que plantar un barrilito. Para nosotros, en estos tiempos de ultracomunicación, que en tiempo real podemos recorrer todos los usos horarios, implica un desafío parecido, que eso es lo que los que trabajamos en Mangrullo al Sur, en distintos puntos del país, otros argentinos, caso del licenciado Pereira Mele, caso del licenciado Barrios, caso de Marco Rosselli mismo, implican llevar ese mensaje, no repetir el lenguaje socorrido del libreto del dominante,
En este momento, por ejemplo, están ocurriendo cuestiones concernientes a la permanencia de la paz que están en primer plano. No nos podemos ignorar de que las autoridades actuales de la Gran Bretaña retoman el discurso de Thatcher de reforzar el Atlántico Sur porque son conscientes de una confrontación y que el mundo está cambiando de paradigma. Ese cambio de paradigma, que para ellos implica la continuidad del mundo anglosajón dirigido hoy por Estados Unidos, y la Inglaterra, la antigua Inglaterra hoy en día uncida más que nunca al proyecto anglosajón norteamericano, implica también reforzar todos los puntos insulares a lo largo de todo el Atlántico Sur, hasta el borde antártico y la Antártida incluida, partiendo de la base de que la confrontación se acompasa con la dominación primero de las islas que rodean al continente sudamericano, en nuestro caso, y a su vez, utilizando la teoría de la aproximación indirecta de Little Hat, de crear focos de tensión dentro del espacio donde después se va a tener que operar, que es lo que en líneas generales está ocurriendo en la cordillera argentina, con una pretendida digo yo, porque hay reclamos legítimos, pero hay también una mistificación que es sublimar la rebelión de las etnias como sometidas por el Estado argentino, en un espacio por la Patagonia que abarca el 30% de la superficie del Estado argentino, donde hay grandes riquezas apetecidas por el imperio. Esta es una guerra mundial por los recursos naturales, que implica que si queremos seguir siendo libres o pretendemos no ser esclavos, debemos luchar por el esclarecimiento en estos temas y, en segundo lugar, no prestarnos a esas cortinas de humo. Pero que en otros lugares, como ayer lo hacía, digamos, Lord Palmerston, que es el creador de la famosa teoría del zoológico, el zoológico de Palmerston, alimentar las luchas entre etnias para quedarse con todo África. Y que lo que nos interesa es simplemente el control de los recursos y que los nativos se peleen entre ellos. Y hoy, como dice en su momento, no es casualidad, no es casualidad que estemos a un día de una fecha ingrata para los argentinos, cual fue el 24 de marzo de 1976, que deja heridas que todavía no están cerradas, que para hacer, ¿no es cierto?, en realidad la destrucción de los estados nacionales, y en nuestro caso, en el caso propio del 76, el Estado argentino y su economía, debía sacrificarse a un número determinado de ciudadanos, que fue lo que trágicamente ocurrió. Esa circunstancia, aplaudida por los cipayos de entonces, encuentra su correlato de hoy con la confusión de los grandes medios de difusión que repiten esos eslóganes, ese cassette que lo hace el dominador, y que curiosamente quien instara en aquella oportunidad, según lo refiere el libro de María Seoane, los entretelones de aquel golpe de Estado, cuando en determinado momento le consultan a Kissinger, hoy vivo, casi 100 años tiene, qué hay que hacer respecto, digamos, de la situación argentina, él contesta: hagan lo que tengan que hacer, pero rápido. ¿Qué está queriendo decir? No se anden con vueltas, operen y después veremos. Que es la misma receta que se aplicó para el Chile de Allende. No nos engañamos. Y que hoy tiende a utilizar la teoría del caos controlado, crear focos de tensión en distintas partes de los estados donde se quiere dominar y forzosamente controlar a través de ese proceso de violencia colectiva toda la sociedad. Eso es lo que está realmente pasando. No se nos escapa tampoco, para quienes vivimos en la Patagonia, que sabemos lo que calza el Imperio Británico, probablemente más que muchos argentinos, estamos cerca del 2 de abril, que en aquella oportunidad se explotó muchísimo el extrañamiento de la Argentina central respecto de lo que pasaba en la Patagonia, como que ocurría en otro país lejano, el lejano sur. Y en ese lejano sur vivíamos los argentinos. Bien, ese fenómeno, que en aquel momento el enemigo lo explotara con mucha crudeza, hoy tiende a repetirse por medios más atenuados, pero el objetivo es el mismo: el control del espacio y concretamente las aguas que entornan al continente sudamericano, el Atlántico Sur, el acceso antártico, los pasos interoceánicos, y que eventualmente no ingrese ninguna potencia que pudiera disturbir esa dominación. No sé si soy claro en este planteo, pero en mi opinión las circunstancias se repiten y hay que estar muy atentos.
los próximos meses van a ser muy intensos en acontecimientos, más aún cuando en este momento el mundo anglosajón, concretamente su potencia preponderante, que es los Estados Unidos de Norteamérica, están en un proceso de división larvada y ya no es la potencia dominante. Hay otras que le disputan ese espacio. En el marco de esa confrontación, se dice que las grandes confrontaciones del siglo XX permitieron que en la Argentina, por ejemplo, ocurrieran grandes momentos de autodeterminación posible. Cuando el dominador es fuerte, no es posible hacer ninguna cosa que sea avanzar hacia la verdadera emancipación. En los grandes conflictos esas circunstancias se hacen presentes. Ocurrió con la Primera Guerra Mundial, ocurrió con la llamada Segunda Guerra Mundial, que es la primera trasladada a la segunda, y se repite en el riesgo del conflicto actual, que, por ejemplo, hay voluntades muy especiales que están tratando de evitarlo y de alejar a los pueblos de las grandes matanzas que intentan los poderes mundiales, que es la del Papa Francisco, cuando intenta unificar a los pueblos y evitar de que se presten a esa circunstancia. Frente a la cultura de la muerte, se debe impulsar la cultura de la esperanza o de la vida. No sé si usted... Lo escucho, sí. No, está bien. Esto tiene un poco que ver, que lo vemos también en los ataques de cierto periodismo al Papa Francisco, también lo vemos, ¿no? Fundamentalmente la cortina de silencio que hay respecto de su verdadero pensamiento. Se exaltan pequeñas cosas, de la figura del Papa, pero no lo medular que es esto, sus encíclicas y aquella famosa frase que dijera en el cementerio de los muertos de la Primera Guerra Mundial en Italia, de que estamos viviendo una guerra mundial disimulada y en capítulos. Eso está en vigencia, plena vigencia. Y tiene facetas menores. Ya la confrontación grande en la cual se destruye la humanidad, entiéndase, el planeta, la humanidad les importa poco a los poderes mundiales, se destruye el planeta, se debe evitar con conflictos sectoriales y parcializados, y en general la confusión en estos temas. Usted, doctor, ¿nos podría resumir brevemente, para no hacerlo yo, que lo hará con más idoneidad, el famoso memorando 200 de Kissinger? Sí, cómo no. Si es tan amable. Tenemos poco tiempo, pero... Ese documento, el famoso memorando 200, que se lo encarga Nixon respecto a las informaciones que los think tanks o tanques de pensamiento le plantean, de que el crecimiento poblacional es un problema para el imperio, se lo traslada a su secretario de Estado, que lo prepara con un equipo y resuelve, y en párrafos, que a pesar de que no lo recibe Nixon, lo recibe su sucesor por el escándalo Watergate, que es Gerald Ford, enseña concretamente lo siguiente: que el crecimiento de la población en los lugares pobres nos crea un problema gravísimo, por dos razones. La una, en los lugares que estén en condiciones de ejercer poder van a intentarlo, y donde no, se generarán problemas de mortalidad que inevitablemente van a venir a recurrir por remedios, vacunas, está queriendo decirlo, y que nosotros no podemos dárselos. En todo caso, podemos sugerir que practiquen, como se ha hecho en todas partes, una política de aborto. Concretamente lo dice con esas palabras. Sí, una política de aborto para el control de la natalidad de los países que no le son afines, ¿verdad? Exactamente. Y aparte de eso... Exactamente. Doctor, tenemos dos minutos, así que Quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo no? Bueno, me presento, soy Hugo Perufo, que estamos haciendo con Leonardo este programa, improvisando. Una pregunta muy obvia, ¿a qué nivel o qué capacidad tiene la mayoría del pueblo argentino de entender esta doctrina, este pensamiento que usted tiene, con el cual comparto, que es de Arturo Jauretche y de tantos más, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el gran desafío, Pelufo, el gusto de escucharlo. El gran desafío porque, concretamente, hay el equipo que dije, Marco Rosselli, por ejemplo, que me ha hecho posible, y yo lo agradezco públicamente, que se publique esto, es llevar la palabra a todos los lugares o a todas las partes que se nos quiera escuchar. No tenemos otra opción, pero también hay algo que también debe de tenerse en cuenta para este caso. El pueblo argentino tiene un grado de lucidez enorme.
a pesar de las grandes contribuciones a llevarlo al engatusamiento. Sin embargo, en el fondo, en su fuero más íntimo, siempre reacciona. Y es estar atentos. O sea, el famoso barrilito en cada esquina que decía Jauretche, que había que pararse y hablar, para nosotros es estos medios, esto que estamos haciendo nosotros, que argentinos de distintas latitudes, que tenemos una misma unidad de concepción, un mismo amor y una misma patria, nos pongamos en contacto y lo digamos a todos los que nos quieran escuchar, empezando por los que ya tenemos algunos años, que tenemos más responsabilidades, a los más jóvenes. Vivimos una época de no escritura, de no lectura. Incitar a la lectura posible, como dice el Instituto Jauretche, apostamos al libro, apostamos a la palabra que digamos está gratificada y que implica, como también lo decía Saramago en cuanto a que las posibilidades de un teclado eran muy grandes, pero yo no he visto a nadie llorando todavía sobre un teclado de computadora, y sí he visto a muchos aferrados a su último y mejor libro en la mano verter unas lágrimas. O sea, hay algo. Las ferias del libro siguen llenas, se venden libros lo mismo, y a pesar de que en algún negocio, detrás del negocio editorial también, por supuesto, hay también mucha gente que lee. Tratar de llegar de la mayor manera posible, la mejor manera posible, es nuestra herramienta más fuerte. Y es maravilloso, esto daría para muchos programas más. Le estamos agradecidos infinitamente. Yo lo saludo por mi parte y lo dejo que se despida con Leonardo Campana. Bueno, desde ya que repito lo que me dijo mi compañero, los micrófonos de este programa están abiertos para usted, para cualquier otra oportunidad. Y entonces, recomendamos este hermoso libro, esclarecedor sobre todo bajo el prisma, aportes para la construcción de una geopolítica de la patria grande. ¿Dónde lo podemos adquirir este libro, doctor? Bueno, nosotros hemos pasado un año de pandemia. Este libro es un poco bastante hijo de la pandemia y de los esfuerzos de Marco, que lo ha hecho posible en la parte material. Cuando el instituto va a establecer una fecha de presentación oficial, porque todavía no podemos hacer grandes reuniones, había reuniones masivas que se podían hacer hasta hace poco, y esperamos con esperanza, con valga la redundancia, de que lo podamos hacer en breve. Directamente al instituto tenían que comunicarse, es la vía más segura. Yo estoy hablándole desde la Patagonia, y esta pregunta me la han hecho muchas veces, y no tengo más respuesta que esta. El instituto puede encarar esta situación. El martes que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener a Marco aquí, vía telefónica con usted, y bueno, le vamos a pedir que se esclarezca un poquito la manera de conseguir estos libros que realmente nos esclarecen tanto y nos aportan una óptica tan cierta de nuestra realidad política. Doctor, por mi parte me despido, muchísimas gracias por su tiempo. Carlos Moreno Juárez, ha sido un gusto y muchísimas gracias por su aporte, como dice mi compañero, y cuando él lo disponga, usted va a estar, si usted lo desea, va a estar en comunicación con nosotros, improvisando música con los de lujo. Hasta siempre, doctor. Hasta siempre, el gran gusto de haberlos conocido de esta forma. No, por